안녕하세요 여러분, Karen입니다. En el video pasado de los falsos amigos les hablé acerca del verbo chida, que les dije que se puede usar en diferentes ocasiones y realmente el verbo chida no tiene una traducción al español. Entonces solamente porque se usa en diferentes contextos, no tiene como un contexto especial para ser usado. Entonces por eso no tiene una traducción específica. Entonces el día de hoy les vengo a hablar algo relacionado con el verbo chida, que son los deportes o actividades deportivas y qué verbos usa cada uno, y sobre todo cómo identificar qué verbo usa cada deporte. Esto puede servir mucho si estás estudiando coreano o si planeas hacerlo en algún futuro. Los deportes que ya tienen una larga trayectoria a través de los años tienen su propio nombre en coreano y hay algunos otros que toman su nombre prestado del inglés. Por ejemplo, tenemos Chukku, que es fútbol, y también tenemos el Yaku, por ejemplo, que es el béisbol, o el Taku, que es el ping pong. En español, cuando nos referimos a que alguien practica o hace un deporte, se usan cualquiera de esos dos verbos, pero digamos que no hay como gran diferencia. Se entiende que de cualquier manera practicas o haces un deporte. Por ejemplo, puedes decir que practicas voleibol o que haces voleibol y se entiende. También puedes decir que practicas fútbol o que haces fútbol o que juegas fútbol y se entiende. Entonces no hay como muchísima diferencia entre los diferentes verbos que se pueden usar en español. Sin embargo, en coreano hay dos verbos que se usan en diferentes deportes dependiendo de cómo se practiquen cada uno. Por ejemplo, no es lo mismo decir que juegas fútbol a decir que juegas ping pong. En español se dice igual, pero en coreano para fútbol, chukku, se tiene que usar el verbo hada, que es el verbo hacer, y para el ping pong, que es taku, se tiene que usar el verbo chida, que es el que ya les había comentado en videos pasados. ¿Qué deportes van con el verbo hada y qué deportes van con el verbo chida? Podemos decir que los deportes que van con el verbo hada son los que se practican, digamos, solo con una pelota, o donde tú tienes que estar tú, así con tus manos o con tus pies o con alguna parte de tu cuerpo, tienes que estar en contacto con una pelota, o tienes que correr o tienes que nadar. Por ejemplo, para jogging, que es correr, se usa el verbo hada, y para nadar, que es suyong, se usa también el verbo hada. Y los deportes que usan el verbo chida son deportes que se apoyan en algún instrumento. Por ejemplo, el ping pong, por ejemplo, el billar, por ejemplo, el golf, que todos ellos se apoyan en un instrumento, vaya, dependiendo de cada deporte. Entonces, haciendo una pequeña lista, los deportes que usan el verbo hada son chukku, fútbol, nonggu, el básquetbol, peku, el voleibol, suyong, nadar, yaku, béisbol, jogging, que es correr, y el taekwondo, que es muy diferente al taekwondo. Realmente el taekwondo es como la manera mexicanizada o españolizada para referirnos al taekwondo. Y los deportes que usan el verbo chida son el taku, que es el ping pong, el tenis, que es el tenis, el golf, y el dangu, que es el billar. Ahora sucede algo gracioso con el béisbol. Béisbol se dice yaku. Béisbol tal cual, jugar béisbol, como tiene que ver cachar la pelota, correr en la cancha, tanto puede ser un deporte de contacto con la pelota o con los otros jugadores, como también se usa el bat. Entonces, dependiendo de la situación, se puede usar el verbo hada o el verbo chida, solamente con el béisbol. Entonces, por ejemplo, cuando vas a decir que estás jugando o practicando béisbol en general, se usa el verbo hada. Pero cuando dices que vas a hacer un home run, que pues ahí sí ya tiene que ver el bat, ahí tienes que usar el verbo chida. Entonces, únicamente con los home runs es cuando puedes usar el verbo chida. Para lo demás, en cuanto a béisbol, tienes que usar el verbo hada. Y ahora un rápido fun fact. El verbo chida, como les digo, se puede usar para esto de hacer algunos deportes, y también se usa para referir a tocar algunos instrumentos. Y también existe el verbo chida, que se escribe con la yud.
y ese verbo significa perder. Entonces hay que poner atención. No es lo mismo el verbo chida que el verbo chida. Hay que poner un poco de atención. Entonces nos estamos viendo en próximos videos. Recuerden que acepto sugerencias. Anejikeseo.